En Foreign Affairs, Liana Fitz y Michael Kimash se han hecho la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la guerra en Ucrania no termina? Buscando analizar los escenarios de una guerra prolongada. Pues hoy quiero forzarlos a pensar en eso mismo, pero no con relación a Ucrania, sino a otra cantidad de conflictos que estaban ahí afuera desde muchísimo antes de que estallara la guerra en Ucrania. Ninguno de esos conflictos tiende a extinguirse de manera automática y varios de ellos ahora se ven impactados en distintas formas por el surgimiento de la rivalidad entre las superpotencias y que, por tanto, tendrían que coexistir de manera permanente con la situación en Ucrania en caso de que ciertamente esa guerra se siga alargando. Tal vez lo más importante a considerar sea que gran parte de la atención de recursos militares, humanos y económicos, el tiempo y la capacidad de acción de cada uno de los actores que está directa o indirectamente involucrado en Ucrania y en todo el entramado geopolítico que se ha construido en torno a esta guerra, se encontrará concentrada en esa zona del mundo, lo que incluye, por supuesto, a Estados Unidos, varios países de Europa y a la Rusia misma, entre otros. De entrada, hay que preguntarse cómo se desenvolverá el otro conflicto mayor, que es el que ocurre entre Washington y Beijing. Observamos de manera cuidadosa cada paso que está dando China. Muchos análisis se aventuran a nombrar a Xi Jinping como el gran ganador, dado que Washington ha tenido que volcarse de nuevo a Europa y no le será posible, según argumentan estos analistas, atender la rivalidad con dos superpotencias a la vez. Menos aún si al final el balance de Ucrania fuese negativo para Estados Unidos o para la OTAN. Como les he dicho antes, nos parece que en estas cuestiones es mejor esperar, observar y no apresurar el análisis. China está teniendo que calibrar sus equilibrios entre ofrecer respaldo y oxígeno a Vladimir Putin y mantener a la vez relaciones sanas con cada uno de sus socios comerciales, Europa incluida, además de asegurar que el desenlace en Ucrania no resulte perjudicial para la visión de mundo que China ha proyectado hacia el futuro, algo que ahora mismo es difícil de asegurar. En esa visión de China hay un mundo interconectado en el que el comercio y las inversiones chinas pueden influir con velocidad, sin obstáculos y florecer. Pero un mundo con nuevos bloques, con cortinas de acero, con países sancionados y aislados unos de otros, no necesariamente se ajusta a esas proyecciones de China y podría terminar operando en contra de sus intereses en el largo plazo.
No lo sabemos aún. Por eso es interesante ir observando lo que China hará en caso de que efectivamente la guerra en Ucrania se prolongara durante meses o quizás años. Pero más allá de las rivalidades entre las grandes potencias, es necesario pensar en esa otra serie de conflictos que también susciten. Primero miremos los conflictos entre estados. Como ya mencionábamos en otra entrega, esto no son muchos y cuando han estallado en tiempos recientes no han alcanzado la dimensión de la guerra que tiene lugar en Ucrania. Sin embargo, el potencial conflictivo de cada uno de estos no debe ser subestimado. Por ejemplo, casos como la situación en la península de Corea o en Medio Oriente, el cada vez menos conflicto de baja intensidad entre Israel e Irán, o incluso el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso. Hay más, pero en esos tres casos específicos hemos visto recientemente incidentes muy preocupantes en las últimas semanas, lo que, aunque no capture toda la atención por la sobresaturación informativa de Ucrania, no debemos minimizarlos. En segundo lugar, siguen ahí afuera toda una serie de conflictos locales en donde hay potencias regionales y globales con intereses en juego. Por ejemplo, la guerra en Siria, que contrario a lo que mucha gente piensa, no ha terminado todavía, o la guerra en Libia, o también la guerra en Yemen, en la península arábiga. En cada uno de esos lugares, potencias globales como Rusia, Estados Unidos o Francia, o potencias regionales como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Turquía, han decidido apostar por algunas de las facciones locales enfrentadas y en muchos casos han intervenido de manera directa. La guerra en Ucrania ha ocasionado, por citar un ejemplo, que Rusia retire a efectivos y oficiales de Siria o a mercenarios rusos ubicados en Mali o en Libia y los traslade ahora hacia Ucrania. Este tipo de movimientos puede tener múltiples repercusiones para cada uno de los conflictos que le he señalado. Pero más allá de eso, la consideración importante es que estos conflictos tendrían que coexistir ahora con una guerra prolongada en Europa y con una rivalidad exacerbada entre las superpotencias. Como tercero, pero además de los anteriores que le he mencionado, sobrevive toda una serie de conflictos internos, étnicos, religiosos o nacionales, los cuales frecuentemente lanzan recordatorios de que, aunque han pasado los años, siguen irresueltos. Por ejemplo, la reciente ola de violencia desatada
en el conflicto palestino-israelí. Es uno de estos casos y que el día pasado hicimos una entrega. Otros casos en África y en Asia siguen exhibiendo su potencial conflictivo todas las semanas. Como cuarto, podríamos señalar la violencia asociada a organizaciones locales y transnacionales extremistas o de crimen organizado que lamentablemente padecen países inclusive como el nuestro. Se trata de redes que a veces explotan agravios viejos de las poblaciones o estructuras como las carencias económicas, la corrupción, la debilidad institucional, las desigualdades socioeconómicas o las desigualdades entre grupos humanos, la violencia perpetrada por estados o la ausencia de un sentido de integración y pertenencia en diversas comunidades en este planeta. En muchos lugares, esta serie de factores, en lo general, siguen todos ahí presentes, como siempre. Algunas de estas organizaciones extremistas o criminales toman posesión de amplias franjas del territorio de los países y tienen relaciones predatorias o bien penetran y se vuelven simbióticas con las estructuras políticas de los estados en donde operan. Más aún, los lazos entre organizaciones criminales y organizaciones terroristas, como lo evidencia el notable caso de Mozambique o incluso Siria con el tráfico de anfetaminas, son cada vez mayores. Nuevamente se trata de conflictos que producen muertes, personas heridas, desplazadas y refugiadas todos los días, aunque usted no vea esa profusión informativa sobre ellos. Por tanto, el escenario de una guerra prolongada en Ucrania y de la concentración de atención y recursos para restablecer el equilibrio de terror entre las superpotencias, como en los tiempos de la Guerra Fría, no sustituye, sino que se viene a sumar y entretejer con toda esa serie de conflictos que he mencionado y muchos otros que se nos iría todo el programa en mencionarlos. Recuerden que les he comentado que hay 66 conflictos activos a nivel mundial actualmente. Este es un panorama muy preocupante que debe, sobre todo, invitarnos a la acción como personas, como sociedades y como países. Primero, haciendo labor dentro de organismos internacionales y dentro de grupos de concertación para intentar evitar este escenario, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el mismo G20, para intentar evitar ese escenario de guerra prolongada, apelando al multilateralismo, a la solución pacífica de controversias y proscripción al uso de las armas. Queda claro que no es simple, pero no por eso podemos abandonar esas responsabilidades en conjunto con otros países socios y activando
a esos múltiples actores internacionales que sí lo hay interesado en la estabilidad global. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te ha servido este video sobre lo que podría significar un escenario de guerra prolongada en Ucrania, déjanos tu like y tus comentarios y compártelo con tus contactos. También suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Y no te olvides, si lo deseas, apoyarnos en Patreon.